Pastor Alducin, me gustaría saber si antes de Adán y Eva existieron otros hombres y mujeres. Por otro lado, quiero saber si el hombre de Cromañón y los hombres de la cadena evolutiva pueden ser explicados a través de la Biblia. Gracias. Claro, una de las cosas más importantes que nosotros estamos estudiando actualmente es que hay dos corrientes teológicas en cuanto al creacionismo. Durante muchos años se concibió que la edad de la Tierra tenía 6.000 años aproximadamente, y esto por causa de que las genealogías nos mostraban que efectivamente el ser humano tiene aproximadamente 6.000 años aquí en el planeta Tierra. Entonces muchos de los ateos y de los enemigos de la Biblia comenzaron a atacarnos al cristiano diciéndonos que estamos en contra de la ciencia. Y hubo un problema que se levantó gravísimo entre la ciencia y la supuesta religión. Pasaron los años y nos hemos dado cuenta a través de la misma ciencia que efectivamente la Tierra tiene 12, 13 billones de años, y esto está comprobado, ¿verdad?, por el tiempo que la luz de las estrellas llegan aquí al mundo, por la Tierra acumulada en la Luna, etcétera, etcétera. Entonces vimos que no había ninguna discrepancia entre la ciencia y la Biblia. Efectivamente la Tierra tiene miles de billones de años de antigüedad. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando los creacionistas comenzaron a decir de que teníamos solamente 6.000 años y que eran 7 días de creación, la pregunta que les hacíamos es la siguiente: ¿y los ángeles en qué día fueron creados? Porque ya Satanás existía como un ángel caído, como un querubín caído en el huerto del Edén. Entonces, si vemos Ezequiel 28, Isaías 14, nos damos cuenta que el Edén ya estaba anteriormente en el cielo. Después Dios forma el Edén aquí en la tierra, pero los ángeles caídos formaron parte aún mismo de ser observadores y espectadores de la creación de Dios. Esto lo vemos en Job capítulo 28, donde ellos se gozaban verdaderamente cuando Dios estaba haciendo el mundo. Entonces, efectivamente, este planeta fue poblado anteriormente por otras criaturas que tal vez yo pienso que fueron los demonios. Los demonios son seres espirituales. La palabra daimon en el griego significa ser inteligente, y es interesante que no tengan cuerpo. Ahora, ¿por qué no tienen cuerpo estos seres, estas criaturas? Porque lo perdieron anteriormente. ¿Cuándo lo perdieron? En el primer juicio que tuvo Satanás con sus ángeles caídos antes de que el hombre fuera creado. Entonces parece ser que esta pérdida de sus cuerpos fue parte del juicio de Dios, y quedaron como almas en pena, como le llamamos nosotros, como espíritus vagando sin cuerpos, por lo cual necesitan cuerpos de animales o cuerpos de seres humanos para poder manifestarse. Entonces hay un cúmulo tremendo de evidencias respecto a un mundo preadámico. Realmente no fueron seres humanos como nosotros. Repito, posiblemente fueron estos demonios que ahora andan vagando sin cuerpos. Y Satanás, dice la Biblia, que tenía un reinado en Isaías 14, donde ya había ciudades aquí en el mundo, el mundo se cubrió con agua totalmente, y bueno, las evidencias son muy, muy grandes acerca de que ya hubo una existencia en este mundo antes que nosotros. O sea, ahí donde... Perdón, y pastor, y la segunda parte de la pregunta sobre el hombre de Cremañón y los otros hombres que se han encontrado que forman esa cadena evolutiva, ¿pueden ser explicados, pregunta Fabio, a través de la Biblia? Claro, el hombre de Cremañón, el hombre de Neandertal, el hombre de Pekín, el hombre de Piltdown, todos son grandes fraudes intelectuales. No existe absolutamente ninguna evidencia científica de que ninguno de estos fósiles haya sido verdaderamente de un ser humano. Cuando comenzaron a propagar la teoría del hombre de Cromañón, comenzaron a decir que realmente habían encontrado el eslabón perdido, que es lo que siguen buscando los evolucionistas y los ateos. Sin embargo, no existe absolutamente ninguna prueba. El Museo Británico de Inglaterra, el Museo de Estados Unidos de Nueva York, el de Francia, ningún científico reconoce ningún fósil que se haya encontrado de ninguno de estos hombres como verídico, que atestigue o que confirme que verdaderamente venimos de los animales. Entonces, todos estos son fraudes intelectuales. No existe ninguna evidencia científica al respecto. Entonces, quiere decir, por ejemplo, los dinosaurios, que uno no puede decir que no existieron, están los fósiles, están las huellas, claro. Todos estos animales, ¿usted cree que entonces fueron anteriores a la creación, al tiempo de la
digámoslo así, entonces recreación, o creación de Adán y Eva y recreación de... Sí, Jonás, pienso sinceramente que los dinosaurios no formaron parte de nuestro mundo. Eran monstruos donde el ser humano no podía enfrentarse con ellos. Ok, usted entiende que ha habido, según usted, hay dos diluvios, el diluvio preadámico y el diluvio de Noé. Correcto. Sí, porque el versículo 1 del Génesis dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esa palabra tierra, eretz, en el hebreo, significa tierra seca. Y de repente aparece en el versículo 2 la tierra completamente cubierta con agua. La pregunta es, ¿de dónde salió el agua? Estaba comenzando Dios a crear. Y lo primero que Dios dijo fue la luz. Ahora, ¿por qué existía el agua cubriendo la tierra? ¿Por qué el abismo ya estaba en el centro de la tierra? Que es precisamente donde se encuentran prisioneros los ángeles caídos que se rebelaron en la rebelión satánica. ¿Por qué dice la Biblia que separó Dios la luz de las tinieblas y Dios es luz? Entonces, si Dios iba a iniciar una creación totalmente nueva, no le iba a comenzar con tinieblas, ni tampoco la tierra iba a estar cubierta con agua. Entonces es lógico que Dios saca el agua precisamente para que se pare y salga la tierra, porque era lo que antes ocupaba la tierra, era tierra seca. Entonces todas estas preguntas nos muestran claramente en el versículo 2 que hay un grande espacio entre el versículo 1 y el versículo 2 de miles de millones de años. Ok, perfecto. También, a ver, pregunta. Sí, aquí preguntan otra con respecto a Adán y Eva y hacen sobre la esposa de Caín, si en realidad era una hermana o una hija de Adán y Eva. Bueno, Caín se casa con una de sus hermanas, desde luego. En el capítulo 5 del Génesis, después de que Caín mata a Abel, dice la Biblia en el versículo 4, Génesis 5, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, Caín sale hacia la tierra de Nod como un errante, pero mientras él sale, sus padres continúan procreando hijos. Entonces, Caín se casa con una de sus hermanas. ¿Por qué se casó con unas hermanas? Porque hasta que se dio la ley en el monte Sinaí, se prohibió entonces la relación hasta en segunda y tercera generación de primos. Entonces, como no había una ley y la raza humana tenía que propagarse, pues Dios permitió el incesto al principio de la creación.